quiero que iniciemos como la clase haciendo un feedback, una retroalimentación de la clase anterior, que todos quienes puedan y recuerden y hayan tenido el tiempo quizás de chequear el material de clase, todo lo que está hospedado en la plataforma, me cuenten un poco para que sincronicemos ese tema anterior con el que corresponde a la clase de hoy. Así que los escucho. Bueno, ya que ninguno quiso hacerlo de forma voluntaria, a ver, Marta Arcila, por favor, cuéntenos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues la clase pasada, pues digo lo que estábamos hablando la clase pasada, que era del arte de comunicar las cosas, lo que uno transmitía a comunicarle a las personas, porque todo pues llegaba de una manera diferente, todo cambia de acuerdo a la manera en que usted diga las cosas. Sí. Entonces, más o menos pues por ese lado era que estábamos hablando. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar de esta retroalimentación de curso? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Duvernay. Eh, bueno, pues entiendo qué pena es que entré acá, hace poco entré, entonces es como sobre el tema de lo que os estaba preguntando sobre la clase pasada, ¿qué tema se vio? Sí, como una retroalimentación de la clase anterior para que sincronicemos con el tema de esta semana. Ah, bien, bueno, sobre el tema, eh, usted nos lanzaba iniciando la clase una pregunta sobre qué era la comunicación y de pronto, o por qué se consideraba un arte. Entonces, bueno, sobre eso, pues hablamos de que la comunicación es como una red de significados. Hay que tener algo así como un pensamiento prospectivo, o sea, siempre como mirando, siempre como con miradas o pensamientos no muy fijos, sino como de una mente como más abierta. Hablábamos de el lenguaje, cómo ha evolucionado, pues o ha tenido una evolución, eh, digamos, cerebral, Ajá. eh, y esto por la diversidad del lenguaje. Bien. ¿Qué más? Bueno, recuerdo que hablábamos de que para el lenguaje es importante como el estado de ánimo porque no es constante. No es constante, entonces requiere como un control de emociones y canalización de las mentes. A Muy ver, bien, Duvernay, muchas gracias por ese aporte. listo, profe, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Jamie. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Profe, también hablamos, como dijo Duvernay, de lo de las emociones, cuando iniciamos el día donde sentíamos esas emociones durante el trabajo, el manejo y ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, que cómo las controlábamos y que cómo era pues la forma de nosotros del día a día de nosotros con el tema de las emociones. Eso pues ya fue como para casi el final de la clase. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahí vamos haciendo memoria. ¿Alguien más quiere algo diferente de lo que hayan hablado los compañeros aportarlo?
algo que recuerden, que quieran aportar como de diferente a lo que hayan aportado los compañeros. Bueno, muchachos, entonces en ese orden de ideas, ya evidenciando pues esos aportes que dieron ustedes, es muy importante tener en cuenta que así como se habla de comunicación en general, de nuestro lenguaje y cómo influye significativamente esto, ya debemos adentrarnos a las esferas organizativas, a lo que es hablar de eso en términos de empresa. Es notorio y claro que ustedes ya muchos tienen un bagaje en las organizaciones y quizás no sea ajeno el hecho de hablar de comunicación organizacional, pero justamente hoy vamos a revisar ese tema. No sin más recordarles que acorde pues a esta semana teníamos unas lecturas de apoyo que espero que las estén haciendo día tras día porque corresponde al aprendizaje autónomo de ustedes y que complementan lo que podemos ver en la tutoría. Y también a partir de hoy vamos a dejar planteado lo concerniente a la elaboración del primer parcial, sí, que según lo acordado en la concertación del compromiso y plan de aula, sería la elaboración de un ensayo. No sé si ustedes han estado pues revisando el plan de aula ya con más detenimiento cada uno, para que tengamos como claridad con respecto al tema. De igual manera voy a compartirles acá en la pantalla para quienes no lo recuerden. Sería la semana 3 dentro de 8 días, el 28 de agosto, en el que se entregaría ese primer parcial, ¿sí? Y ese primer parcial corresponde a un ensayo. Y obviamente veríamos algo muy, pues la cátedra, la idea es que ustedes entreguen el documento para esa fecha. ¿Cómo se plantearía? Obviamente es la fecha, sería tener plazo de entrega esta misma fecha hasta las 23:59, pero que sea esa fecha en el que se entregue. ¿Ustedes recuerdan qué evidencia de aprendizaje era del ensayo? No, profe. No, profe. Listo, entonces es muy bueno que vayamos aclarando todo eso. De acuerdo al acordado, sería un ensayo de disertación sobre la incidencia del lenguaje comunicacional en las organizaciones. Es todo como lo que hemos visto. ¿Qué es una disertación? Es como un modelo de argumento y de crítica, en el que es muy importante que ustedes tengan referentes bibliográficos, pero que a través de esos referentes bibliográficos ustedes hagan reflexiones, hagan críticas, inclusive si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si consideran que ese autor plantea cosas importantes, pues llevarlo a su lenguaje escrito, hacer sus manifestaciones pertinentes para que se puedan concretizar ideas, ¿sí? Obviamente, partes importantes de un ensayo debe tener un componente de justificación, de argumentación, introductorio al tema, y finalmente pues una parte de concluyente de análisis y reflexión personal. Ahora, ¿en qué enfatizo mucho, muchachos? Que es un ensayo, no es un documento técnico diferente a un ensayo. No es un artículo, no es un trabajo de investigación, no, es un ensayo, así que es un documento tipo relatoría, ¿sí? No va a ser separado introducción, objetivos, no, o introducción, justificación, no, ¿sí? Sino que en la forma, en el estilo, va a demostrar esos referentes que les digo, la parte introductoria de justificación, de argumento y de reflexión.
3 páginas. Lo pueden hacer en 3 páginas y se los propongo que lo realicen en grupos. ¿Sí? Que acorde con eso estaba verificando aquí la lista. ¿Cuántos somos? Somos 16. Hagámoslo grupos de 4. Entre los 4. ¿Y por qué lo hago de esa forma, muchachos? Porque pues en el mundo laboral ustedes van a tener que comprender la importancia del trabajo en equipo y la elocuencia y la coherencia en la comunicación. Entonces la idea es que entre todos se pongan de acuerdo y generen un muy buen material y hagan ese proceso de ensayo. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Ustedes están familiarizados con el proceso de elaboración de documentos, de ensayos? ¿Ustedes ya han hecho ensayos? Sí, señor. Sí, profe. Ah, qué bueno. Entonces, ¿ustedes saben hacer referencias bibliográficas? ¿Saben el manejo de las formas como se hacen las citaciones? Sí, señor. Sí, ok. ¿Qué tipo de referencias bibliográficas han utilizado? Profe, en algunos casos nosotros utilizamos páginas pues, que tiene la biblioteca de la universidad Ujú. o pues algunas que nosotros conocemos que, por ejemplo, yo que he utilizado desde hace mucho tiempo o de pronto del mismo autor. Sí, pero a lo que me refiero entonces, para que nos aclaremos entre todos más bien, yo les voy a dar unos ejemplos, ¿sí? Les voy a compartir pantalla, me voy a inventar cualquier cosa. Ni siquiera voy a hacer el enunciado, solo quiero mostrarles el tipo de bibliografía que hay. Digamos que esas X, ¿cierto? Las puso Toro, L, punto 2021, ¿cierto? Resulta que ahí estamos diciendo que esto que dijo este autor está manifestado acá, ¿cierto? Pero al final del documento yo realizo un proceso del tema bibliográfico, ¿cierto? ¿Por qué digo las formas de citar? Porque esa es una de las formas de citar, pero vamos aquí. Toro, L, punto, 2021, como se llame el documento, y todo lo que quieran relacionar de si es una escuela o facultad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la bibliografía. Hay unas diferencias, muchachos. Después de haber visto este tipo de bibliografía, hay otra opción que se plantea de la siguiente forma, que es la nota al pie. ¿Ustedes tienen conocimiento de la nota al pie, muchachos? De mi parte, no. Listo. Entonces, miren, muchachos, que otra cosa es poner la nota al pie, ¿sí? Que cuando se pone la nota al pie, inmediatamente se organiza un encabezado y un pie de página, ¿sí? Para que lo tengan, miren, nota al pie, también queda ya con un numerito encima. Entonces, en vez de poner esta, que es una forma, también pueden poner esta, que es otra forma, y esa generalmente se utiliza mucho cuando son varios autores sustentando una misma postura, ¿sí? ¿Qué iría acá? Lo mismo, Toro, L, punto, 2021, nombre del texto, y me tomo este tiempo de hacerlo, muchachos, de explicarles esto,
porque me parece muy importante que en el campo académico o laboral ustedes hagan este ejercicio, porque en todos lados se lo van a solicitar y la forma y el fondo de los documentos obviamente hablan del profesional. Aquí también iría corto, nombre del texto, y ya ponen la referencia grande en la bibliografía. Otro caso que pueden encontrar, muchachos, digamos que esta referencia, ustedes aquí no están aclarando si es un libro, si es un artículo, si es un documento en PDF, si es un libro físico, ¿cierto? Cuando es un libro físico, ya la citación, para que me entiendan, voy a organizarlo. Digamos que este es para un documento, este es una escuela o facultad, digamos que este es un documento físico, entonces lo que van a poner es el código del ICBN, y ahí quedaría como si fuera un documento físico. Ahora, es que es un PDF, profe, entonces el documento PDF de la 1 a la página 20, ¿cierto? Ahora, si utilizaron meramente una página, profe, es que es el acápite de esta página que justamente lo cité, sería, por así decirlo, página 5 nomás. Ahora, no es que es una webgrafía y no descargué el PDF, sino que lo cito directamente desde la página web. Bueno, nombre del documento, escuela o facultad. Y lo que cambia es que ponemos online. Siempre me escapa este simbolito. Online, disponible en la web y ponen el enlace. Sí, muchachos. ¿Cómo la ven hasta ahí? Eso me parece muy importante y por eso me detengo a explicárselos. Y queda grabado en la llamada, ¿sí? Entonces, sí, señor, de Duvernay. Eso, pues esa bibliografía independiente de la página web donde se tome, o sea, de todas las investigaciones o consultas que se hagan por Google, no de unas páginas específicas. No, usted puede buscar el que quiera. Eso sí, muchachos, no según Wikipedia, no según el Rincón del Vago, ¿cierto? No. Documentos que realmente soporten académicamente, ¿sí? Y pues para eso la universidad, como ustedes lo decían ahora, ha hecho un ejercicio muy grande y una labor académica interesante en la que para cada tema tienen un repositorio, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes utilicen esos medios, la biblioteca, y pues se basen de ello, y obviamente ustedes pueden googlear, pero miren que sean artículos, que sean documentos, ¿sí? Hasta monografías o resúmenes cortos que les puede ayudar a materializar sus ideas y a darles un argumento teórico, pero que realmente tengan peso académico. Eso sí me parece a mí fundamental, muchachos. Entonces, ya dejándoles eso claro, me permiten un momento, yo cierro aquí la puerta de mi oficina, que hay mucho ruido afuera. Qué pena con ustedes. A ver si mejoro la calidad del audio. Voy a continuar. Sí, señor. Me saca entonces de una duda, por favor. Por supuesto, para eso estamos. Normalmente los ensayos que yo he elaborado, pues efectivamente han sido de un texto, pero pues digámoslo así, yo tengo entendido, y pues por eso no sé si es que estoy confundido, escoger el artículo, pero expresar con mis propias palabras lo que pienso de ese artículo. ¿Cómo le explico, Alejandro? Es que en este caso estamos llevando la elaboración del ensayo a usted expresar sus ideas, pero teniendo un argumento teórico que lo diga un autor, ¿sí? Ahora, no es un solo autor.
recuerden que ustedes tienen un tema. Un tema es la importancia del lenguaje comunicacional en las organizaciones. Ya el autor que usted escoja o los autores, porque yo esperaría que utilizaran varios referentes para concretizar sus ideas y darles peso teórico, deben estar relacionados con ese tema. Ya ustedes me dirán, 5, 10 autores, bueno, no sé, pues la robustez del documento no son más que 3 páginas, pero muchas veces, en mi caso, cuando yo he hecho una monografía, utilizo 7, 10 autores para soportar mis disertaciones. ¿A qué voy con esto? Que no es decir por decir y escribir por escribir, no. Justamente, los referentes teóricos que yo utilizo son como ese hincapié que yo tengo o apoyo para poder manifestar las ideas a título personal y en este caso a que como grupo van a construir. ¿Sí me comprende, Alejandro? Más o menos le estoy cogiendo la idea, profe. No le entendí, qué pena, Alejandro. No, que más o menos le estoy ya cogiendo la idea. Ok, perfecto. De igual manera, como el trabajo va a ser en grupo, yo creo que con las personas que usted conforme el equipo, van a poder llegar a construir algo muy interesante y pues si hay alguna duda, obviamente cuentan conmigo, lo pueden escribir por WhatsApp. Igual lo más complicado que veo yo en un ensayo es como el manejo de las referencias y por eso se los expliqué de forma detenida. De igual manera, para eso es este espacio, ya quedaron como las pautas, igual son 3 páginas, bueno, les expliqué la citación en normas APA, ya de en adelante pues la letra puede ser Times New Roman, Arial, las que técnicamente se soportan, ¿cierto? Interlineado sencillo para que no tengan pues que reducir porque pues 3 páginas, créanme que a veces uno se queda corto y le toca es empezar a depurar, entonces 3 páginas me parece también suficiente, muchachos. Entonces quedamos claros para la elaboración del ensayo, muchachos. Sí, señor. Perfecto, entonces voy a detenerme a hacer el llamado a lista como siempre para que pasemos a ver la tutoría del día de hoy. Maritza Agudelo, Presente, profe. Marta Lucía, Profe, presente. Jamie, Presente. Sebastián Cardona Trujillo. Bueno, lo veo conectado, pero seguro está ausente. Presente. Ok. Gloria Patricia Grajales. Luis Alberto Giral. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ángela Marín. Presente, profe. Alejandro Ortiz. Presente, profe. Ricardo Espina. Presente, profe. Victoria Prieto. Gisela Rivera. Presente, profe. Rodríguez Posada Duvernay. Presente, profe. Tejos Benjumea Paola Andrea. Presente, profe. Enis Valencia. Presente, profe. Lady Lorena García Ortiz. Presente, profe. Yo soy la que Lady... estoy en amarillito, en el listadito, profe. No me sí, preocupé, ¿qué pero... pasó? No, es por manejo de registro y control que estoy pendiente que me asentarlos como estudiantes en mi curso. Entonces, por eso los tengo referidos allí. Ah, bueno, profe. Y eres de administración, ¿cierto? Sí, señor, de Armenia, profe. Listo. Ah, seguramente es por eso. Y Valentín Cano. Valentín está en la llamada, ¿cierto? Yo también lo vi. Valentín Cano. Valentín.
Bueno, esperemos si durante la clase vuelve a ingresar, porque yo lo vi que ingresó, pero no. Profe, el ingreso y me dijo que tiene inestable el internet. Ok. Bueno, estaremos pendientes ahí de su asistencia. Y Gloria Patricia Grajales. Profe, tiene problemas con el internet. También Gloria Patricia. Porque ella ahorita ingresó y ahí mismo como que uno se desconectó. Ok, entonces voy a ponerle aquí una revisión de comentario que fue ausencia por conectividad. Por si al registro me lo solicita. Mira, ahí ya está Valentín. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, ya entrando en materia, ya quedando claro lo del primer parcial, cómo van a quedar las reglas pues, de trabajo, me permito compartirles pantalla. En la que vamos a revisar lo concerniente al día de hoy. Me cuentan si están ya evidenciando la presentación. Sí, señor. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Entonces, muchachos, ya después de haber visto que el lenguaje es algo que va más allá de nuestra capacidad de intercambiar ideas y que también es eso que nos diferencia de muchos seres que pueden haber en la Tierra y que gracias también al lenguaje hemos podido llegar a construir comunidad. Obviamente es claro que en las empresas como se gestiona el recurso humano, por naturaleza debemos dedicarle mucho tiempo a lo que tiene que ver con la comunicación organizacional, ¿sí? El arte de comunicar, como lo dijimos en la clase anterior, pero aplicándolo a todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Ahora les pregunto, para ustedes, Profe, qué pena, se entrecortó. Está pausado, está pausado. Sí, profe, se le entrecortó. Profe, qué pena. Profe, con Gloria Patricia. hola, Gloria. Ay, qué pena, profe, sino que es que yo tengo como problemas de internet de la semana pasada y mi internet está para allá y para acá y no. Ahí me disculpa, ya llamo a Lisa. Sí, no, pero ya confirmo y ya vuelvo a referir Gloria la Patricia asistente. Grajales. No hay ningún problema. Bueno, Y profe, Valentín gracias. también ya vi que ingresó a la clase. Estamos completos el día de hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, la pregunta que yo les hacía justamente es que después de pensar en que el lenguaje es eso que nos difiere y lo que nos ha permitido transformar y crear comunidad, sociedad y tener unos efectos culturales, para ustedes, ¿qué es la comunicación organizacional? A ver, Ricardo, cuéntenos. Acaba de salir. Bueno, entonces sigamos. Paola. Profe, Hola. bueno, para mí la comunicación organizacional es pues enfocada en las empresas, pues para que sean más eficientes, para lograr los objetivos pues que ellas se trazan, para que sea todo más organizado, Muy para bien. que, digamos, las empresas pues den el valor que se necesita, pues una empresa se crea después para que sea rentable, y si no tienen una buena comunicación pues no van a poder lograrlo, van a fracasar y
no van a perdurar. Paola utilizó un término muy importante en cuanto a lo administrativo, y es la eficiencia, ¿sí? Y pensemos que la eficiencia, como factor determinante para el recurso humano, permite analizar la efectividad dentro de los procesos. Pero si yo quiero analizar la efectividad de los procesos, obviamente el recurso humano es algo que se hace fundamental y categórico en su análisis. Porque si queremos medir la eficiencia en un proceso, ¿a quién le medimos la eficiencia? ¿A la maquinaria o al equipo? ¿O a la persona que manipula la maquinaria del equipo? Entonces la eficiencia es un término totalmente importante que tiene que ver con la comunicación organizacional. Ricardo. Sí, pero que se cortó la comunicación en el momento que me iba a preguntar. O sea, en lo personal, la comunicación organizacional es como las diferentes áreas se componen una empresa o una organización, se comunican de una forma alineada y constante, ¿sí? O sea, de que desde la persona que está recibiendo la mercancía esté alineada con todos los procesos, hasta la persona que está registrando como tal los productos o la que los está surtiendo. O sea, que yo diría que es como estar muy alineados en todo el tema de la comunicación entre todas las áreas, para poder, así como nos comunicamos internamente, poderlo vender hacia el cliente y lograr los objetivos. Ricardo, cuando usted dice alineada, ¿a qué se refiere? Alineada es, por ejemplo, de que si llega un instructivo o un proceso claro en los cuales intervienen varias áreas, como ese proceso de inventario, de contabilidad o de costos, que sea la misma comunicación que haya para cada una de las áreas, para al final tener un buen resultado. Sí, muy bien. Ah, ya entiendo. O sea, usted no le da la forma vertical, horizontal, sino que alineado usted lo lleva hacia como una trazabilidad. Así es, sí, señor. Muy bien, muy bien. Ah, ok. Porque justamente ahora vamos a ver que hay flujos de comunicación que no se comportan ni lineal ni horizontalmente. Hay casos en los que sí, pero hay otros momentos en que existen diferentes formas dentro de las empresas y flujos de comunicación, que en el mediano plazo o largo plazo hay que analizarlos si esos flujos se comportan objetivamente a lo que yo espero y a la meta que tengo, o habría que replantearlos y hacer un proceso de reingeniería dentro de la comunicación. Sí, señor. Entonces, ya hablando un poco de esa introducción, creo que ven la transición, ¿cierto? Ya pasé de pantalla. Sí, señor. Como lo hablábamos en un momento, es el envío y recepción de información, eso no tiene otra ciencia. Pero más allá que la comunicación influya en la organización, obviamente, y que constantemente tenga ciertas aristas que podamos analizar, se debe considerar como una red de intercambio. Y esa red de intercambio nos hace pensar que la humanidad no es igual, y creo que en la clase anterior quedamos claros con ello, ¿cierto? Y que a pesar de ello, es muy normal que cuando lleguemos a las organizaciones, no por el hecho de pertenecer a la empresa, sino por ese conglomerado y carga sociocultural que yo traigo, se comienzan a generar ciertos nichos. Y a manera de ejemplo, muchachos, por la forma como yo pienso, por la forma como me he visto, muchas veces uno comienza a generar ciertas afinidades por la edad, y eso comienza a que se generen como pequeñas células, por así decirlo, dentro de la misma organización. Y es la misma organización. Pero por esas mismas características empiezan a generarse unos nichos poblacionales, y por eso es que llamamos redes de intercambio. Y esta imagen me pareció muy interesante porque a la larga este conjunto es toda la empresa. Pero les hago una pregunta, muchachos. Digamos que este señor, pues por su estereotipo, es alguien ya adulto. ¿Esta persona pensará igual que estos dos que son como jóvenes? No.
¿Y por qué, Maritza? Profe, no sé, tal vez porque tiene más experiencia, ya ha vivido cosas que las personas jóvenes no, y pues habla desde su conocimiento. Ok. Y ahora yo les pregunto algo. Si hacemos un análisis más de género, ¿las mujeres pensarán igual que este conjunto de hombres? No, ¿Y por qué, Sebastián? no, es que no es tanto la mujer o el hombre, sino no es tanto que sea mujer. Lo que pasa Ajá, es que todos somos diferentes y vamos a pensar diferente, ¿cierto? ajá. Entonces, pues la mujer, pueden haber tres mujeres y todas tres piensan diferente, pero pues si están todas a una meta, posiblemente la van a lograr. Muy bien. Entonces, ¿por qué hacía exactamente esa pregunta? Y lo hago adrede, porque también en las empresas nosotros a veces generamos unos juicios de valor y unos estereotipos. Y la pregunta de género que yo hago está pensada en que hoy por hoy la sociedad y por ende las organizaciones deben hacer mucho énfasis en evitar los conflictos de género y comprender que todos somos diferentes y que con respecto a nuestro género se deben evitar esos procesos de diferenciación. Puede que sí, la edad influya, la cosmovisión influye, sí, porque recuerden que nosotros somos el producto de una presión de un sistema social y cultural. Y que asociado a ello, hay unos factores que determinan mi conducta. Pero cuando yo pertenezco a una empresa, debo alinearme a una meta. Y esas metas son trazadas por una alta dirección. Pero también debemos comprender que pese a ello, van a haber momentos en los que hay que intervenir por situaciones positivas o por situaciones negativas en la dinámica de la organización y eso me obliga a entender el modelo de comunicación que yo tengo en mi empresa. La comunicación es de carácter social y social en el sentido en que, bueno, somos diferentes, pero hacemos parte de una única organización. Pero hay que entender que esa organización tiene una estructura lógica a la que como empleado o colaborador, como me gusta llamarlo a mí, yo debo responder a unas funciones, responder a una filosofía institucional de la cual yo me debo apropiar y eliminar esas barreras en cuanto a estereotipos, como lo decía Sebastián. Puede ser 3 mujeres, 4 mujeres, pero piensan diferente, pero debemos tratar de alinearse en el sentido de las metas de una organización. Y por eso debemos hablar de eliminar barreras en cuanto a estereotipos. Ahora, no más importante que lo anterior, la apropiación de la filosofía institucional. Cuando nosotros hablamos de ese término, ¿ustedes qué creen que es, muchachos? Enis, cuéntanos. Profe, repítame la pregunta, por favor. Cuando hablamos de apropiación de la filosofía institucional, ¿ustedes qué creen que sea eso o qué saben, que han vivido en cuanto a eso? O sea, para mi concepto. Sí, señor. O sea, ya es como la forma, la metodología en que la empresa construye, crea, procesa, trabaja las ideas, cómo las desarrolla, todo, la información, todo, cómo se desenvuelve todo el proceso dentro de la empresa. Entonces uno ya lo hace propio, ya lo hace como si eso también fuera de uno y uno se hace partícipe de él y uno fluye con él, porque uno ya es parte de eso, porque eso es mío como tanto yo de él. Por eso yo lo tomo como apropiación, porque es mío también, porque tiene que ver conmigo y me afecta a mí también. Profe. Sí, Duerney. Sumado a lo que dice Jamie,
pues cuando hablan de la filosofía institucional, pienso también que hace referencia a esas políticas internas, construcción de valores que tiene una compañía, que la identifican y la hacen pues, diferenciarse entre otras, y que obviamente pues también van enfocadas a unos objetivos que están en constante cambio. O bueno, constante cambio no, objetivos que están a determinado tiempo y que requieren pues obviamente ajustes o cambios. Muy bien, muy bien, exactamente. Entonces, cuando hablamos que es de carácter social, es porque hay relaciones, ¿sí? Hay una construcción de relaciones, pero socialmente la empresa también construye un conjunto normativo y una estructura programática a la que hay que responder, que actualmente, si lo llevamos a personas y pensadores, ¿sí? Pensadores que han trabajado el tema empresarial, lo llaman desde la planeación estratégica situacional la plataforma estratégica. Esa plataforma estratégica, claro, tiene unos objetivos, unos principios, unos lineamientos, de los cuales se desprende la misión y la visión. Entonces esa estructura es la que me encamina como CEO, founder o propietario pues, de la empresa, la posibilidad de diseñar los obligados cumplimientos de quienes trabajan en mi compañía y también mis deberes como patrón. Y a través de ello se generan unas condiciones de arraigo que es lo que determina la apropiación de la filosofía institucional. Y ha pasado casos, muchachos, modelos de administración, muchos, y uno como administrador puede inventar su modelo. Y a razón de eso es que sucede que muchas veces llegan personas a las empresas y no solo que no es que no se adapten a las condiciones laborales en cuanto a su puesto de trabajo, sino que muchas veces no comprenden la filosofía institucional y dicen, no, yo no soy para estar aquí. Como hay momentos en los que usted llega a una empresa y dice, uy, wow, no lo puedo creer, este es el lugar al que yo quería llegar. Claramente eso pasa cuando hay una plataforma estratégica definida, y es por esto que se define que la comunicación organizacional debe ser pensada desde el carácter organizacional, el carácter social. También debemos comprender que es de carácter disciplinario, porque toda empresa constantemente está en la búsqueda de construir conocimiento y también es disciplinaria en el entendido que debe analizar las problemáticas o virtudes que tiene el recurso humano para potenciar su organización. Ojalá todas las empresas pudieran llegar a decir, no, estamos en el óptimo y no tenemos ninguna dificultad, pero yo creo que la empresa que diga eso, no sé en qué mundo está, porque es que nosotros como organización siempre estamos retados al cumplimiento de unas metas y esas metas no son fijas, esas metas son variables. Uno arranca con un plan de acción para el año y hay momentos en que, acorde a los indicadores de rendimiento y desempeño organizacional, hay que hacer ajustes y esos ajustes nos obligan a que disciplinariamente tracemos un horizonte totalmente diferente al que teníamos planteado. Entonces es un área del saber administrativo que intenta aplicar criterios científicos constantemente. Para poder revisar el capital simbólico que yo he construido y que sigo construyendo. Pensemos ustedes como administradores, ¿qué esperaría que la sociedad dijera de esa empresa que usted administra? Para que entendamos un poco qué es ese capital simbólico. Alejandro es administrador de una empresa y lo invitan a un cóctel, a un lobby.
¿Qué esperaría Alejandro en ese cóctel que apreciaran de su organización, que dijeran? Pues cosas buenas e interesantes y que quisieran tener vínculos entre las partes. Pues, Okay. Pues porque Justamente, muchas veces esos cócteles o esas reuniones así se dan también para que uno dé a mostrar la empresa y la capacidad que tiene para poder decirles, vea, yo tengo la capacidad para que juntos podamos llegar a hacer negocios y ser más grandes, digámoslo así, entre comillas. muy bien, claro que sí. Sí, Yo creo que, hola, profe, soy Victoria. hola Victoria. Llegué tarde. Profe, Tranquila. yo creo que también hace como referencia a lo que invierta esa empresa por el desarrollo de su ciudad, del medio ambiente, de la comunidad que lo rodea, cómo podemos aportar, no solamente con el tema ambiental, sino con el tema social, en la ayuda de las comunidades y eso, en esa Bueno, inversión. Victoria, ahí vamos enrutados y me parece muy bien que toque ese tema. Ahora vamos a ver justamente la administración como tal dejó de ser rígida en el sentido en que no solo importa la productividad. Ahora, ser empresa trasciende más allá de los aspectos y mis capacidades internas. Y por esta situación nació un término que vamos a analizar muy bien ahora, que es el de valor compartido. Alejandro y Victoria, ejemplo, y aprovecho las premisas que ustedes dieron para seguir como con ese mismo caso. Y resulta que, claro, hay un cliente muy interesado en la parte productiva de ustedes, pero resulta que llega alguien encima, ¡pum! Pero usted se ha visto él cómo logra producir todas las unidades que le está diciendo. Usted no ha visto que esa empresa vive generando vertimientos aguas abajo, no se preocupan por hacer tratamientos y aparte los trabajadores viven aburridos. Vaya, hágale una visita. Y si no, conversamos, que yo soy capaz de producirle. Pero también al menos usted no va a cargar con el peso de todos esos males que hace esa empresa. Ahí el señor que le vendió, valor agregado. ¿Y cómo quedó la empresa de Alejandro? Con cierta dudosa procedencia. Entonces, esa nebulosa, por así decirlo, que hay construida en las esferas de la sociedad de mi empresa, es lo que hace parte del capital simbólico y que en términos administrativos financieros lo captamos como el goodwill y hace parte de los activos fijos de mi empresa. Por ende, cuando hablamos que es algo disciplinar, es que obliga a ver la empresa no solo desde la internalización, sino desde una perspectiva de idea de negocio ideal. Sí, un escenario positivo y factible y deseable. Obviamente, ¿qué es lo primero que analiza? La conducta humana para generar nuevos principios o fundamentos teóricos y prácticos, porque es cambiante. Cada año el gerente con todo su gabinete o staff se sienta a pensar el norte de la empresa para poder comprender hacia dónde quiere ir con el recurso humano. Poner a cargar este equipo. Ok. Entonces miren muchachos cómo la comunicación trasciende la barrera del lenguaje. El lenguaje hace parte, ¿sí? Pero también tiene una práctica técnica en la que debemos comprender cómo es el escenario de conectografía, que por eso puse esta imagen acá. La conectografía entendida el conjunto de relaciones que extrapolan a un individuo y cómo esos individuos van construyendo red. Y que busque desarrollar estrategias que le faciliten y agilicen el flujo de información entre la organización y su público o entre diversas partes. Este esquema, que yo lo hice acá, parece
que concretiza mucho lo que hace hincapié en cuanto al valor compartido, que es de alguna manera lo que quería decirnos Victoria, ¿sí? Construir estrategias de valor compartido que permitan presentar acciones de mejora para el capital percibido de la organización. ¿Cómo me percibe a mí la empresa? Y ese análisis es tan complejo que han habido casos, muchachos, en los que yo he hecho trabajos, auditorías, en los que la empresa es insostenible no por sus prácticas, sino por las prácticas de sus proveedores. Y ahí se amplía la cadena de valor. Ya no estoy analizando la empresa como sistema, sino que nos damos cuenta que los proveedores, y gracias a los proveedores, hay ciertos problemas que se están asociando a la calidad productiva. Y que el impacto que genera el proveedor será indirecto, pero es algo con lo que yo cargo. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Y, profe, adicional, en esto, hoy en día también por eso las empresas en su interior, pues en su interior manejan como una unidad que se llama, pues de seguridad que se llama SARLAF. SARLAF, sí, señor. Y tiene que ver con eso, pues cómo están mis proveedores y mis clientes. Pues, la misma organización, la misma empresa debe ser como un ente regulador porque pues debe garantizar que todos sus proveedores y clientes, pues digamos, de una manera son bienes bien adquiridos y no hay algo turbio, sucio detrás de sus posesiones o de sus recursos económicos. Uh-huh. Sí, esa parte es más relacionada con el riesgo, ¿cierto? La calificación del riesgo y la intención del riesgo en la inversión, pero hace parte también del capital percibido de la organización. En este caso, también se ve la óptica de la responsabilidad social empresarial, Duvernay. No sé si en la empresa en la que usted labora tengan implementado los sistemas integrados de gestión de una forma tan integral que podamos hablar de responsabilidad social empresarial o corporativa. Pues donde laboré, en la empresa donde laboré, sí tenían este sistema, muy bien organizado. Qué bien, porque justamente las empresas que tienen esa calificación de responsables en el sentido corporativo, pues tienen una gran calificación en cuanto a valor compartido. Y este valor compartido, muchachos, ¿a qué va? Justamente es una nueva forma de enfocar la organización para que busque el éxito y la competitividad. Porque el valor compartido no solo es pensado en las necesidades sociales, obviamente que hace parte, pero también debe ser una oportunidad de negocio para optimizar recursos. Y también la búsqueda de estrategias corporativas. Yo les pregunto, muchachos, y les voy a poner un ejemplo para participativo, ¿sí? Resulta que a mí me solicitan generar una estrategia de valor compartido y yo soy coordinador de calidad y estoy en la industria textil. Y yo me doy cuenta que la empresa, en apoyo con el contador o con el revisor fiscal, está teniendo un gasto muy grande en un proceso. Y es porque ese proceso está asociado a 3 distintas fibras que se están utilizando para un proceso determinado. Y yo me doy cuenta que hay una empresa que me ofrece una sola fibra en la misma potencia y calidad para hacer los 3 mismos acabados. ¿Ustedes qué harían? Jamie. Profe, pues la lógica dictaría de que usaría
yo reportaría, informaría eso como coordinador pues de calidad. Diría que con esa fibra de esa única empresa podemos lograr lo que hacemos con la misma fibra de 3 empresas. Ujú. Pero ahí también hay que tener en cuenta porque solo estamos hablando de la fibra, no estamos hablando de qué negociación hay, de qué precios nos están dando, si hay otros beneficios con esas otras empresas, si hay convenios no solo de esa fibra, sino hay otras cosas, habría que tener en cuenta eso. Pero digamos que solamente es la mera fibra, no nos vayamos hasta allá. Pues Sí. obvio que tomaríamos solo la de la empresa que nos va a beneficiar con una sola, hacemos 3 procesos. Eso sería lo más lógico. Ujú. Ok. ¿Qué haría usted con las 2 personas que se van a quedar sin el proceso, Jamie? Porque usted quedaría con una sola línea de producción. Pues ahí ya tocaría mirar si la empresa, porque yo trabajo en una empresa que a medida que los procesos se van mejorando, la empresa absorbe las áreas. Hablando, por ejemplo, en mi empresa, nosotros teníamos un área que se llamaba tesorería y era la que se encargaba de recibir la plata de las cajas y hacer los cierres de cuadre de caja. Cuando esa área se acabó, la asumió la empresa de valores, los de los carros de valores. Esa Ajá. empresa lo hace es una máquina, ni siquiera lo hace una persona. Entonces la cajera mete la plata ahí ya y se va y la máquina se encarga de contar sola. Entonces a esas personas no se les despidió, sino que se les absorbió para otras áreas. O sea, así ha sido lo mismo con servicio al cliente y otras áreas que se han ido acabando, otras las van absorbiendo, pero las personas continúan dentro de la empresa. Jamie, qué bueno que eso suceda, porque hay casos que son muy precarios en los que hay unas terminaciones unilaterales de contrato y también tenemos que comprender eso, pero ojalá todas las empresas tuvieran el músculo y la capacidad de sostener a todos sus trabajadores. Entonces miremos, muchachos, que justamente el pensamiento, Valentín levantó la mano. Jamie. Profe, mire, por ejemplo, el caso de Banco Caja Social, el que hay en toda el edificio de la alcaldía, ese banco cerró. Sí. Pero note que si usted mira, los empleados que estaban dentro de ese banco, los repartieron en diferentes oficinas. Usted todavía los puede ver a ellos dentro de la misma empresa. Entonces, cuando la empresa, si usted habla de una empresa que tiene la capacidad de continuar con sus empleados, reabsorberlos, pues ahí es benéfico, pero pues cuando ya terminan y no, la empresa siempre va a preferir tener una rentabilidad, reducir costos, pues, y si le toca despedir, pues ellos van a despedir y toca hacerlo de siempre, ir a buscar en otra parte. Claro. Eso es lo normal dentro de este país. Pero hay empresas que sí tienen la capacidad que le dicen a usted, bueno, quiere continuar con nosotros, lo podemos poner en otra área, por ejemplo, como en la mía. Ya la decisión la toma usted si eso le beneficia o si no se retira. Comprendo. Muy bien, así es. Valentín iba a darnos algún aporte. Se levantó la mano y no sé. Sí, profe. Hola, Valentín. ¿Cómo estás? Que he tenido como problemas ahí con el internet. Lo que pasa es que, por decir, no sé si conocen la empresa donde yo trabajo en Kuala. Sí. Nosotros fabricamos y distribuimos productos de consumo masivo, como el Vive 100, el Frutiño, la Doña Gallina, la Ricostilla. Entonces, pues es una empresa de más de 6,000 personas, ¿sí? Por decir, en la pandemia, pues nos tocó como reorganizarnos. Porque muchas de las áreas pues, que trabajaban, por decir, nosotros acá tenemos un centro de distribución, acá en Dos Quebradas, y nosotros manejábamos 2 bodegas, una para consumo masivo, pues una para TAT y otra para grandes superficies.
Entonces a nosotros nos tocó, mejor dicho, nos tocó como reinventar los procesos debido a la poca venta que hubo, debido a que pues los productos no se estaban vendiendo de la manera que se vendían normalmente. Entonces, por decir, las personas que eran coordinadores ya no eran coordinadores, sino que les tocó ser operarios. Las personas que, por decir, hacían un proceso físico en la empresa ya no les tocaba ir, sino que les tocaba desde la casa. Sí. Entonces, yo creo que pues a uno le toca reinventar, le toca trabajar de acuerdo a cómo se muevan las ventas o cómo se mueva el entorno. Entonces muchas veces pues uno por el lado de empleado, uno dice, uy, ¿cómo así me van a sacar o voy a perder el trabajo? Porque hay muchas empresas que sí despiden personas, pero también se debe uno poner como en los zapatos de los gerentes y todo eso, porque ellos les toca hacer estrategias para evitar que todas esas cosas pasen y que la empresa no se vaya a quebrar por tal motivo. Lo que usted decía, por decir de lo no ahorra en costos y en mano de obra, pues puede que eso le afecte a usted y más adelante vea como las pérdidas. Y muchas empresas llegan a quebrarse por esas razones, por no hacer como algo para que eso cambie o para reinventar los procesos. Entonces, Sí, pues señor. eso es como lo que yo pienso y como hay mi aporte. Claro, claro. A ver. Alejandro. Profe y compañeros, pero también hay momentos en que la empresa hace reestructuraciones internas de sus áreas o dependencias. Ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, hubo un momento en el que el departamento de auditoría todo lo quitaron. Todo el departamento fue abolido por completo y desde la cabeza hasta el personal que había, digámoslo así, fue retirado de sus cargos. Dos de ellos fueron enviados a otras dependencias, pero los otros terminaron su proceso con la compañía como tal. Pero debido a que la empresa años después ha venido en un crecimiento más que todo en la parte internacional, les ha correspondido volver a reestructurar este departamento que antes se llamaba control interno y ya hoy es de auditoría directamente. Entonces muchas veces las empresas también toman decisiones o los líderes que están arriba toman decisiones es para mirar pienso yo, cómo se va a comportar la empresa en su respectivo crecimiento. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, todo lo que fue la parte administrativa nuestra, ellos les tocó trabajar desde las casas, o sea, a todo el mundo lo mandaron para las casas y solo nosotros, los que quedamos en la parte operativa, fuimos los que quedamos, digámoslo así, al frente de la empresa, pero sin despedir personal, que esa fue una de las ventajas. Y también quería, ahora que estaban mencionando lo del SARLAF, la empresa en la que yo laboro también tiene una persona encargada de toda esta estructura, revisando proveedor por proveedor que cumpla como con las normas que son para poder trabajar con ellos. Muy bien. Esa parametrización es muy buena, muy buena. Es muy efectiva. Y justamente que las empresas estén dedicando un personaje, un trabajador, un colaborador para hacer esa trazabilidad es porque el capital percibido o simbólico goodwill de la organización está tomando mucho peso en términos de su valorización. Entonces, miren, muchachos, que obviamente las oportunidades de negocios, las necesidades sociales y las relaciones corporativas, ¿sí? El ámbito corporativo hacen parte de la filosofía empresarial que responde en términos del valor compartido,
de la responsabilidad social empresarial. Busca que las organizaciones piensen el desarrollo de su negocio siendo consecuentes con la sostenibilidad social y ambiental. Por eso es necesario el análisis de proveedores, ¿sí? Y por eso se habla de la cadena de valor, de los stakeholders, de todos los que influyen en mi proceso, internamente y externamente. Y finalizando el proceso, ¿qué ocurre quizás con todos los residuos, con todos los efectos, los residuos entendidos no solo como la basura material, sino lo residual a mi operatividad al terminar el producto, a tener terminado el producto, ¿sí? Por eso el valor compartido es algo a lo que se le ha estado dedicando mucho tiempo y creo que alguien que haga un análisis muy completo y que yo investigo y me apoyo mucho de él es este señor Michael Porter, quien ha dedicado mucho tiempo en analizar ese tema del valor compartido. Y expresa que el valor compartido busca generar estrategias de empresa, vincular a la consultoría, busca el desarrollo económico de las naciones y por eso implica la sostenibilidad. Y hay unas formas específicas de crearlo. La búsqueda de mercados y productos que estén en función de la sociedad, que quieran transformar a la sociedad. Aquellas empresas que rediseñan la productividad analizando toda la cadena de valor como lo explicábamos ahora. No solo para reducir costos, sino que también mejorar la calidad, la cantidad. Y pues la creación de clusters es otra manera que se ha buscado generar valor compartido. ¿Y por qué? Porque los clusters, a pesar de ser empresas con una vocación de negocio similar, a veces es difícil que como sector se tracen unos objetivos comunes. Y al hablar de clusters, justamente se logra que diferentes empresas se comporten y se visualizan como agremiación. En Colombia hay 80 iniciativas de clusters, en las que muy fácilmente muchas organizaciones en las que ustedes laboran van a pertenecer a esos clusters y se van a buscar agremiar, buscando ¿qué? Valor compartido, valor agregado y una expresión diferencial en el territorio. Busca la expansión. Está en constante innovación. Y obviamente si hablamos de sostenibilidad, debemos pensar tanto en mejorar la calidad de vida y que de los recursos de los cuales yo gozo, las generaciones venideras o futuras también tengan la oportunidad de acceder a ellos. Porque si no logramos esto, no podría haber sostenibilidad. Ahora, el bienestar. Antes, en las empresas no se hablaba de seguridad y salud en el trabajo. No se hablaba de calidad entendida en la parte de cómo vive el día a día el trabajador. ¿En cuántas empresas de las que ustedes trabajan, muchachos, hay un departamento de bienestar? Les pregunto. Profe, en el mío no lo hay. ¿De cuántos trabajadores es su empresa, Maritza? Somos muy poquitos, somos 8. Ah, es una MIPYME, pero créame que cuando llegue a 10 va a tener que implementar del decreto 1072 del 2015 como mínimo lo resolutivo actualizado para seguridad y salud en el trabajo, y allí hablan de los procedimientos operativos estandarizados de bienestar, calidad y operatividad. En una empresa más grande, muchachos. ¿La de quién? Profe, en la de nosotros hay seguridad y salud en el trabajo, pero de bienestar no he escuchado todavía. Pero ¿estás seguro, Alejandro? ¿No han hecho actividades de promoción y prevención en su empresa?
Ah, bueno, pues constantemente sí, pero que haya, digamos así, eso está a cargo directamente es del área de seguridad y salud en el trabajo, desde recursos humanos, pero que haya, digamos Exactamente. así, como algo que diga así bienestar como tal, no, pero sí está a cargo porque nosotros somos más de 400. Ah, por Entonces está a supuesto. cargo, todo eso está a cargo es de la jefe de recursos humanos. Claro, por supuesto. Incluso está Salcopaz, brigadistas, todo, y Eso. capacitaciones constantes sobre promoción y prevención ante accidentes laborales, lo del riesgo ergonómico, bueno, Ajá. todo ese proceso. Y eso aquí apunta justamente al bienestar laboral, ¿sí? Entonces, por eso también el valor compartido debe incluir esa parte. Valentín. ¿Me escuchan? Sí, señor. Por decir, en la empresa donde yo trabajo sí hay una área encargada sola de bienestar. ¿Cuántos son? Incluso, la verdad no sé porque eso es en la sede principal allá en Bogotá. Ah, sí. Pero cuando uno entra, le dan un libro con todos los beneficios que uno tiene, beneficios de estudio, de vivienda, de vehículo, incluso hasta de lentes. Si usted por decir necesita lentes para laborar, le dan un auxilio de lentes, le dan un auxilio de educación, también le dan unos muy buenos, una tasa muy buena para usted hacer un préstamo para lo que usted necesite. Entonces hay muchos beneficios que piensan en el bienestar de los empleados. Entonces pues es algo Exactamente. que me parece muy bueno. Por decir, a mí me pagan la mitad de la carrera. Entonces es Sí. algo, claro que eso también va con el desempeño que usted tenga en la compañía. Entonces me parece algo muy bueno y que muchas empresas no lo tienen. Y que también, según lo que usted dice, Valentín y el señor Alejandro, es según el tamaño se va haciendo la necesidad, se genera la necesidad de sofisticar mejor esa área. Arrancamos con seguridad y salud en el trabajo porque es lo primero que nos obliga. Luego talento humano y se vuelve un poco más robusta la competencia del área. Y ya cuando llegamos a bienestar es porque obviamente esas metas de esas subáreas se vuelven integradoras para propender por el autocuidado del trabajador y el cuidado de todo el círculo empresarial de colaboradores. Jamie. Sí, profe, porque es que se puede decir que desde que yo empecé con el tema de mi vida laboral, las empresas han ido evolucionando con este tema de los recursos humanos y ellos ya ven la empresa ve al trabajador ya no como un trabajador, como un activo más de la compañía, como una herramienta, sino que ya humanizan la empresa y ya lo ven como un Humanizar. Muy colaborador. bien. Muy bien, sí, señor. Esa parte humanística suma mucho en el sentido del valor compartido y la responsabilidad social empresarial. Entonces, muchachos, para que cuando ya tengan dentro de las empresas, pues quienes trabajan ya, bueno, y quienes estén proyectándose para ser practicantes, obviamente cuando ustedes estén planteando sus proyectos de grado, sus pesquisas de investigación, bueno, bajo las modalidades que la institución tenga, deben pensar en que debemos estar a la vanguardia, a lo que está a nivel global implementado, y una de estas son esas disciplinas. Ahora, esta parte del valor compartido, para quienes estén interesados de entrar a fondo y les guste como a mí, es fundamentada bajo un modelo teórico que se llama el liderazgo trascendente y es la quinta disciplina, que es el pensamiento sistémico. Se los dejo ahí como tarea para la vida. Ahora, hay que comprender que la comunicación se genera a través de unos lazos de retroalimentación, ¿sí? Y a través de ella, yo analizo el clima organizacional y los flujos internos y externos de información, lo cual implica el intercambio con el público consumidor y la oportunidad de feedback, ¿sí? La retroalimentación. Yo que produzco, yo como lo oferto,
mi cliente cómo lo demanda y después de cómo lo demanda, él qué se imagina alrededor. Ahora no vendemos ni productos ni servicios, muchachos. Ahora se generan experiencias a través de lo que yo produzco, sea tangible o intangible. El acompañamiento de la gestión y la administración, por supuesto, permitiendo la evaluación interna y la corrección a tiempo. Lo que decíamos, los planes de acción no son fijos, son una constante estática y en movimiento. La coordinación de las diversas partes de la organización para lograr resultados óptimos. Jamie, ¿en qué área trabaja usted? Yo trabajo en un área de ventas, específicamente en el constructor en Home Center. Ok. Pregunta, para que comprendamos este ítem que es fundamental. ¿El área suya se comunica fácilmente con el total de las áreas de la organización? Sí, sí, señor, porque todos tenemos que hablar el mismo idioma, porque todos manejamos el mismo sistema, o sea, todos conocemos de todo. O sea, un asesor de un área puede tener la capacidad de atender en otra área, puede vender productos de otra tienda, puede gestionar y solucionar problemas, o sea, se puede desenvolver de cualquier manera. O sea, no, o sea, es como si todos fuéramos uno solo, independiente del área, si sea de evoluciones, sea el área que sea. El asesor tiene la capacidad de guiarlo, de solucionarle, de gestionar. Y todos se comportan como tal, o hay cargos que sí son específicos. Sí, claro, o sea, ya hay cargos, por ejemplo, el cargo mío, a pesar de que yo soy asesor de ventas, yo soy asesor de venta especialista, o sea, ya enfocado en un tipo de cliente específico que es el maestro de construcción. Hay otra área que es la de venta empresa que es específica para clientes empresariales. Sí. Y sí, se manejan por diferentes áreas y rangos. Muy bien, pero entonces quiere decir que tienen un esquema de comunicación totalmente implementado. Sí, señor, sí, esa empresa es muy organizada en ese tema. En todo, por ejemplo, todo lo que usted ha explicado ahora, por ejemplo, nosotros somos 250 personas solo acá en Pereira. Sí. Y tenemos tenemos solamente área de gestión humana, tenemos independiente, la CISO, la de salud ocupacional, es un área independiente. Tenemos el área de seguridad, o sea, tenemos diferentes áreas, pero todas se comunican entre sí. Muy, muy bien, qué interesante. Un gran modelo de empresa. Victoria. Profe, en mi caso, yo trabajo en la alcaldía de Pereira y aunque se tienen todos los procesos, los procedimientos definidos, todo como las herramientas. ¿Eres víctima de Saya? Sí. Exacto. Y la gente tiende a cambiar todos los formatos. Por decir algo, hay unos logos establecidos pues para cada administración, pero no sé si es como el ser humano que tiende a hacer los cambios que le parezcan, sabiendo que hay un orden, un modelo institucional ya definido, pero yo pues quiero hacer mi aporte es como en el tema de las personas como tal, porque así tengamos todas las herramientas necesarias y los procesos definidos, no sé por qué tendemos a cambiarlos. O sea, hay un logo definido, un color permitido, pero no, la gente termina cambiando, entonces es más como de persona. Pero mira, hay puntos, pues todas las entidades territoriales se comportan muy distinto, pero hay casos en los que cuando yo he llegado a hacer auditorías de control en administraciones y, ojo, para que hagamos un paralelo ahí, entre lo público y lo privado, ¿sí? Que es muy interesante para que ustedes se hagan ese dimensionamiento. Pero muchas veces, Victoria, cuando yo he ido a hacer auditorías de control interno, en seguimientos de plan, cuando yo encuentro esos hallazgos, la primera solicitud que se hace es al área de control interno, porque es que habría una falla en la implementación del MIPG, y hoy en día todas las administraciones deberían tener el MIPG al día, se supone, pues no sé en qué metaplan y el indicador a qué porcentaje lo proyectaron,
pero es grave que no haya un procedimiento de análisis documental y resulta que todo tipo de oficio y seguimiento a la erradicación debería responder a la armonía institucional, ¿sí? Y eso es un principio fundamental para usted cumplir en términos de calidad y para usted cumplir también con los procedimientos internos y que se lleven bien a cabo, porque si no, claro, eso se vuelve un despelote y me disculpan la palabra. Sí, profe, así es, tal cual. Y aún teniendo, por ejemplo, los formatos ahí en el SAIA, en la plataforma de la alcaldía, donde se consiguen, pero no, siempre tienden a cambiarlos, a modificarlos y eso es así. Ajá, entonces, muy bien y gracias por el aporte. Ahí podemos hacer como un contraste en dónde nos podríamos mover profesionalmente y qué complejidades trae, qué retos traen, qué propuestas de mejora podríamos hacer. Entonces, muy, muy interesante. Muchachos, les hago una pregunta. ¿Ustedes cuando ven 2 horas de clase hacen break o siguen derecho? Profe, las últimas clases tendemos es como a terminar antes, por decir algo, si su clase termina a las 3, terminarla 15 minuticos antes para descansar y empatar con la clase siguiente. ¿Ustedes tienen clase ahorita entonces? Sí, señor, toda la tarde. Entonces les parece que vamos de chorro para que tengan descansito más bien antes de la otra clase. Sí, mucho mejor. Sí, Bueno, profe. Bueno, mis estimados, yo pregunto eso por lo mismo, porque no sé sus dinámicas, entonces a veces es mejor dejarles al final el espacio perfecto. Continuemos entonces. De acuerdo con lo anterior, cuando hablamos de lazos de retroalimentación comunicativa, justamente es pensar la empresa no en el tú a tú es fácil y se soluciona, ¿cierto? Simplemente es tener una elocuencia y una coherencia para llevar mis mensajes y que queden concretos. Pero ahora, cuando la parametrización va más allá de un proceso de comunicación y se vuelve documental, ¿cómo se le hace el seguimiento? Por eso hablamos de lazos de retroalimentación y que a eso se le debe hacer un debido control, porque hay que hacer una proyección de la imagen controlada de la organización y que las estrategias, no solo externas, sino que también internas, estén acorde a la plataforma estratégica que se diseñó para la empresa. Porque imagínense donde uno, claro, desgastando horas cabeza, pensando en la plataforma estratégica, misión, visión, objetivos, y que de eso no haya una traducción real a las metas y a los resultados que se tengan planteados. Sería trabajar como islas y las empresas no pueden permitir eso. Y con base a eso, debemos comprender que hay tipos de comunicación, que existe la interna y la externa, y la formal y la informal. Creo que la interna y la externa la tenemos clara. La interna es el manejo cerrado y la externa es la proyección de la empresa. Ahora bien, la formal y la informal. No es lo mismo que a Victoria le llegue un oficio por parte de su superior inmediato diciéndole que le invita a unos hermosos y queridos descargos, que a decir que su superior inmediato le dice, vení Victoria, es que estoy viendo un problema acá en cierto proceso que quisiera que mejore. Quiero que lo hagamos de esta forma y creo que me va a ir mejor a mí y le va a ir mejor a usted, porque cuando proyecte ese oficio simplemente yo voy a mandar la firma digital y ya. ¿Será que me puede ayudar con eso? ¿Cuál de las dos prefiere Victoria? ¿La formal o la informal? No, profe, primero la informal, claro. Entonces, claro que sí. Entonces hay que saber que hay tipos de comunicación y que hay que responder a unos modelos de comunicación. Y acorde con esas formas y esos tipos, se va diseñando un modelo de comunicación cada vez más claro. Ahora, lo que hablábamos en un principio que les dije que lo íbamos a ver, hay flujos de comunicación y hay diferentes tipos de flujo de comunicación. Se realizan estos sí van más allá del interior de la organización y pueden tener formas de distribución, ¿sí?
Aunque si lo queremos ver en la esfera social y externa, por eso puse esta imagen, porque no voy a entrar mucho en detalle con eso si quiero meterme en la empresa, muchachos. Pero también nosotros funcionamos así. Y miremoslo de esta forma. Y pongamos un ejemplo, el paro. A nosotros nos invadieron de fake news, de noticias reales, de falsas noticias. Y eso llegaba a los líderes de opinión. Influencers, youtubers, políticos y de todo tipo. Y terminábamos nosotros permeados de todo eso. Pero qué era verdad y qué no era verdad, a veces era como difícil uno concretizar eso. O hubo casos que, por ejemplo, yo a lo último como que me abstraí tanto de esa situación para buscar una salud mental y emocional como más tranquila. Pero así mismo funcionamos nosotros, son los flujos, este flujo de comunicación como es vertical. Ahora, que hayan empresas que respondan a la verticalidad, no. Y por eso mismo ya debemos comprender el esquema comportamental del flujo de comunicación. A nosotros en la escuelita, ¿qué nos decían? Emisor, receptor, ¿cierto, muchachos? Pero ya cuando analizamos el esquema de la comunicación a nivel empresarial y técnicamente, nacen otras aristas muy, muy complejas y hay que analizarlas. ¿Dónde nace la necesidad de la comunicación, muchachos? Desde una idea. Lo primero que nace es la idea y es la fuente. De ahí en adelante, la codificación. Cuando yo al menos hago un esbozo o tengo un derrotero de la idea de lo que necesito comunicar. Pues pucha, mira que necesito que el jefe de compras me realice un despacho a tal sede, a la sede de Palmira. Listo, ahí nació la idea. Ahora empiezo a plasmar, estimado, ¿será que está bien? No, corrijámosle esta parte. Esa es la codificación. De ahí en adelante, el mensaje. Llegar a una conclusión final lógica de qué es lo que yo quiero transmitir. Si es claro, si es oportuno, si es preciso. Ahora, defino el canal. Voy a hacerle un oficio por el programa que maneja la empresa. Voy a enviarle un correo electrónico. Voy a llamarlo. Y la llamada va a quedar codificada y monitoreada para efectos de calidad. Y la decodificación. ¿Cuántas veces a ustedes, muchachos, les ha pasado que les llega un correo y lo van a abrir y dice enlace roto o incompatible? Y resulta que eso pasa, encargada de emitir el mensaje, no investigó o no tenía claridad si el programa que él utiliza es compatible con la parametrización y sistematización que tiene la empresa a quien se va a emitir. Por eso hablamos de una decodificación. Ahora el receptor. El receptor es la persona que obviamente capta el mensaje, pero nuevamente lo interpreta, lo analiza, recibe una orden o un mensaje de mando o llamado a la acción y con base a eso actúa en función de su organización, llegando a un estado final, que es el momento de retroalimentación. Ese momento de retroalimentación o contesta el mensaje o me permite integrar tanto el emisor con el receptor para que lleguen a conclusiones y realicen posturas objetivas y claras y se termine a cabalidad el proceso. Así que, muchachos, la comunicación en las empresas será emisor y receptor no más. Profe, pues de acuerdo al esquema que usted nos muestra, definitivamente no. Tiene que haber toda esta serie de pasos para poder finalmente entender el mensaje que se está transmitiendo. Exactamente. Entonces, miren, mis estimados, justamente con esta clase, eso era lo que yo quería dejarles, ¿sí? Ya vamos a seguir a la filigrana fina, pero pues esta es una de las grandes conclusiones que yo quiero dejarles y que quizás la próxima clase quisiera hacer un feedback y que lo tengan muy claro, porque el proceso de comunicación en las organizaciones es muy complejo, porque debe comprender
el timing que lleva el tú a tú, ¿sí? Las relaciones continuas y que haya un buen clima organizacional, pero también cuando hablamos de un plan de comunicación, debemos contener todos estos detalles, uno a uno, uno a uno. Y asimismo que nunca, nunca haya un escape, porque cuando hay escape de información o se falla en un proceso, se rompe el proceso interno de comunicación. Ahora, el flujo de comunicación ascendente. Justamente cuando hablamos de ascenso, es cuando la información parte de un subordinado a su superior. ¿Sí? En ese flujo el colaborador informa a los líderes de sus impresiones sobre el modelo de gestión adoptado y las acciones administrativas que se hayan llevado a cabo. Ejemplo, en ese flujo, ¿qué se puede dar? Un coordinador de producción le comunica al gerente que hay una falla en un proceso y que necesitan hacer una corrección. Ese es uno de los ejemplos cuando hablamos del flujo ascendente. Ahora, el flujo de comunicación descendente. Yo lo hago muy amigable porque yo siempre, pues cuando he gerenciado, trato de ser así. Pero no todas las veces va a ser así. Pero ese flujo descendente es cuando el superior se dirige a su subordinado. También se le conoce como comunicación vertical u oficial. Hay jefes pues que no logran muchas veces tener la asertividad para enviar un mensaje motivante y que este mensaje llegue de una forma oportuna al colaborador de manera tal que no le genere frustración, sino que sea un llamado a actuar de otra forma y que sea por salir adelante. La clase anterior lo veíamos, hay jefes que son perfectos en descargarse en los trabajadores y genera un flujo de comunicación descendente, pero que a la larga se vuelve un gran desgaste. Muchachos, quienes trabajan actualmente, yo les pregunto, ahora viéndolo desde este punto de vista técnico, que ustedes tienen la capacidad de ya discernir tipos de flujo de comunicación, ¿cómo es el manejo de ustedes jefe, trabajador y trabajador jefe? Los escucho. A ver, sonó la mano. Jamie. Profe, pues en la empresa donde yo he trabajado para varias empresas, grandes, pequeñas. En las empresas pequeñas, pues lastimosamente, como no hay gestión humana, no hay ese tipo de cosas, ahí sí lastimosamente el trato del jefe sí es más precario, porque ya es como él lo quiera tratar a uno, dependiendo de la clase de persona que él sea. Pero ya en empresas grandes como la donde yo trabajo, como las del éxito que manejan gestión humana, esas empresas tienen ya un tipo de control diferente, donde ya un jefe no puede así como tan de alegría tratarlo a uno como si uno fuera el empleado de él, como si él quisiera barrer el piso con uno, porque ellos también tienen unos límites y unos parámetros establecidos por la empresa y a ellos les califican evaluaciones, encuestas de clima y todo eso, y esas encuestas, todo eso lo damos nosotros. Si eso a ellos, si nosotros les damos una mala encuesta a ellos, después los cogen y los abrochan por eso. Los pueden cambiar de áreas, incluso si la encuesta es muy mala o muy repetitiva, también los pueden sacar por eso y eso ellos lo saben. Entonces, en este tipo de empresas, pues eso es mucho más controlado. No quiere decir que uno no los encuentre, uno sí los encuentra, pero al menos existe un espacio donde uno puede, pues, apoyarse para que ese tipo de tratos y ese tipo de situaciones no se vivan, no sean tan constantes o repetitivas. A diferencia del caso de Jamie, ¿alguien ha encontrado lo contrario? No reflejamos nombres. Profe, lo contrario es malo, ¿no? Sí. Pues yo trabajé en otra empresa, en una empresa pues aparte. Bueno, yo trabajo con Corona, ¿cierto? Y sí, trabajaba en otra empresa donde tenía jefes terciarios, o un segundo jefe o una persona encargada de un área.
y realmente uno encuentra jefes pesados donde la persona no sirve y lo hacen echar con mentiras. Entonces sí, es muy duro el tema. Es muy duro el tema, pero cuando usted tiene una empresa donde usted está bien, lo respaldan y le ayudan en el proceso, pero hay partes donde usted medio hace algo por hacer resaltar la empresa que usted trabaja y no gusta y buscan la forma de sacar a la persona. Exactamente, entonces mire, claro, el flujo de comunicación descendente. Profe, Sí, Victoria. pero es que también a veces, o estamos en una época, en una situación donde no me refiero a nadie ni a los que han pues dado su historia, sino que no nos aguantamos nada, todo es malo, todo es, pues ya llegamos con un punto de exageración. O sea, Sí. que hay que pedirle, ay, sí, por favor, tal cosa, pues no sé, yo creo que tenemos situaciones en que se ha llegado ya como al extremo y tampoco, pues estamos trabajando y hay situaciones que uno tiene que sacar adelante y hay situaciones incómodas, pero no por el hecho de ofender a las personas, sino porque se dan situaciones así. Lo que me refiero es que estamos como en un momento en que no nos aguantamos nada, es un problema todo. Sí, señor. Jamie. Profe, en lo que en mi experiencia he aprendido en las empresas donde yo he estado, igual que lo que dice Sebas, hay personas que son muy difíciles, pero lo he notado mucho es en las empresas que son de una sola persona, familiares, por ejemplo. Esas son complejas de manejar. Este tipo de empresas, a ellos les es irrelevante tener un área de gestión humana, tener cualquier otra área, porque como Sí. ellos son los dueños, ellos creen que usted lo pueden tratar como usted quieran. Y entonces, si usted siente que necesita ir a esa área a exponer su caso, por ejemplo, gestión humana, igual ellos les es irrelevante porque ellos son los dueños y si ellos lo quieren tratar mal, a usted lo van a tratar mal. Y voy a ser más específico. Una empresa que era así es Gino Pascali, yo trabajé para ellos, eso era, el trato era una cosa terrible cuando se ensañaban con usted. Cuando la dueña de esta empresa fallece, el esposo se retira de manejar la empresa y se la deja a los hijos. Y los hijos resulta de que no son mejores personas para el trato hacia los demás, porque tuve grandes compañeros allá que hoy en día ya no están porque los sacaron como si fueran las peores personas. Entonces son tipos de empresas que cuando no son multinacionales como en las que nosotros trabajamos, que manejan procesos, que manejan, son regidas por todas las normas de la ley y todo eso. Entonces ellos consideran que siempre pueden hacer lo que quieran, que a usted le pueden poner el horario que quiera, le pueden dar el trato que quiera. Y pues lastimosamente ese tipo de empresas todavía se ven. Sí, claro. Y más aún que a veces son empresas que apenas van como en un crecimiento y creando su plataforma estratégica, que no tienen un músculo financiero y de talento humano a razón de lo mismo, y no saben cómo está la legislación laboral y van haciendo y deshaciendo y cuando menos piensan, mire, yo recibí una vez una gerencia con 7 demandas y era una empresa familiar y a mí me tocó ponerle pecho sabiendo que era de una vigencia anterior y una gerencia anterior, pero a pesar de eso me tocó salir avante. Algunas las pude conciliar, otras tuve que hacer indemnización por despido injusto. En otras, en el caso de Victoria, pude, con la documentación que había con anterioridad, analizar con un filtro, porque lo primero que yo hice y llegué a implementar allá fue el Comité de Convivencia Laboral para buscar justamente arbitramiento y resolución de conflictos. Y asimismo, tener una estrategia de que los testimonios de los trabajadores fueran un sustento para como discutir un poco en el estrado, porque pues imagínense yo como nuevo gerente, el hecho de ir a defender una situación que ni siquiera yo fui ni juez ni parte, entonces tenía que basarme, era del clima organizacional anterior. Y ese de alguna manera fue la parte que yo participé dentro del alegato y con el abogado pues laboral que nos estaba acompañando. Pero bueno, ahí les dejo como también un ejemplo y un caso particular que se pueden encontrar en las empresas cuando lleguen a administrarla. Alejandro, tenías levantada la mano. Sí, profe, no, es que
iba hacia el punto de lo que decía Jamie, porque cuando las empresas son familiares, no importa que haya toda una estructura montada, que haya todo. ¿Por qué motivo? Porque a nosotros nos pasó una vez, la empresa que yo trabajo es familiar, ¿sí? Y el socio mayoritario, en un momento, la mujer actual que él tiene, sucedió algo X en una de las sedes y ella fue y le puso la queja a él, y él, sin pensar, sin razonar, fue y le dijo al funcionario: se me vaya de aquí. Sí. O sea, entonces puede haber la estructura que sea, pero él le dijo: se vaya, y nadie pudo hacer nada porque él no se fuera, a pesar que era una persona que no tenía ningún llamado de atención o acto de descargos y que llevaba varios años en la empresa, y le tocó irse solo porque no le hizo un favor a la mujer que él tiene. Sí, pero en ese caso, a hoy, donde hubiera hecho eso, no sé en qué tiempo fue, pero eso es algo demandable, porque no hizo el debido proceso. No hizo el debido proceso. Y eso es un problema muy grande. Entonces, muchachos, bueno, vimos vertical, ascendente y descendente, ¿cierto? Ahora hablar el horizontal, pues es el tú a tú, cuando es entre pares y están en constante comunicación para llegar a la meta planteada por parte de la alta dirección, ¿cierto? ¿Qué busca este? Fomentar las relaciones entre colegas, ¿sí? Entender a todos los sectores o áreas por igual sin interferir en el desempeño individual de cada colaborador. Ahora, el transversal. Este responde a cuando las empresas hacen juntas, ¿sí? O generan reuniones de delegados por área, que muchas veces también lo manejan, y son realizados para que se permee toda la empresa, y obviamente cuando son más grandes, más fácil es generar procesos con delegados para que estos delegados se vuelvan replicadores o repetidores de información. No hay distinciones de niveles jerárquicos en este caso, y prima un valor fundamental que es el respeto bidireccional, ¿sí? Ahí no hay normas de máxima jerarquía, simplemente se está construyendo en forma colectiva, se están haciendo prácticas para que queden integradas todas las visiones de las áreas de la empresa, y creo que muchos han participado de ello, o me equivoco. Ustedes nunca los han invitado como a hablar en general de la empresa, o les hacen unas entrevistas para proyectar el plan de desarrollo. Creo que sí, porque veo que hay algunas muy organizadas. Sí, señor. A nosotros, sí, señor. Muy bien, entonces justamente cuando los invitan a hacer como esas dinámicas amplias en las que el gerente se junta y se involucra tal cual como con ustedes, no hablando pues precisamente de la integración de fin de año, sino que algo más estratégico y de coordinación dentro de la empresa, se habla de respeto bidireccional, se habla de trabajar mancomunada, se habla, perdón muchachos, pero es que ya estaba seco, me disculpan. Entonces, generalmente se habla para prospectar a la empresa el año siguiente, o cuando muchas veces hay una dificultad de las que explicaba alguno de los compañeros, que era un arbitramiento entre un superior y el trabajador. También se trata de hacer un diálogo amplio en el que hay un intermediador. Ese es el flujo de comunicación transversal. Ahora, el flujo de comunicación circular. Volvemos a lo mismo, este es constante en las empresas en las que todos hacen de todo y son familiares. Y es muy complejo manejarlo, porque hay muchos bucles en los que la información se dispersa, y entonces resulta que el que estaba encargado de analizar lo contable se pasó a revisar los pagos, pero también tenía que hacer el calendario de inventarios y de las bajas. Entonces, a veces es muy complejo, y es lo que hay que evitar en algunos casos. Es necesario en las empresas que hacen de todo todos los colaboradores, pero
ahí es donde toca ser muy delicados con el manejo de la comunicación y realmente ser efectivos en que todos estén empapados de todo, porque como lo explicaba el compañero que trabajaba en Home Center, digamos que él está en la parte especializada, pero por una cosa u algo otra situación lo llamó alguien a que le colaborara, pues allí debe quedar un relevo. A eso responde la comunicación circular. Es muy bueno, es efectivo, pero es complejo de manejar. Ahora bien, dependiendo del tamaño de la empresa, se hace necesario implementar un departamento especializado en comunicaciones. Yo cuando estaba empezando el ejercicio laboral, yo venga, comunicaciones, eso es como comunicador social, o sea que hace videos de la empresa, toma fotos. No, eso es solo una parte y como hoy lo pudimos ver, el departamento de comunicaciones tiene 4 reglas especiales. Auditar las demoras en los tiempos de emisión y recepción de todos los documentos o tipos de mensaje que se generen interna y externamente. Segundo, administrar los medios y soportes para que la comunicación fluya adecuadamente. Tienen un sistema, manejan mensajerías y todo lo que manejen, ellos deben auditarlo y administrarlo. Definir y mantener el contacto con los públicos objetivos de la comunicación. Ahí entra el manejo de redes, el manejo de proveedores, todos los stakeholders y colaboradores que yo tengo externos que me influyen en el proceso empresarial. Cuarto, articular con la dependencia de promoción y mercadeo para transferir el lenguaje apropiado a la filosofía institucional y estrategia planteada para cada año de mi organización. Para que tengamos en cuenta eso, muchachos, la importancia de un departamento de comunicación. Ahora, un fundamento importante, el área de comunicación corporativa debe depender directamente de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque la alta gerencia es la que tiene amplia visión de la organización, la que dice esto va por acá, este es el camino y según la proyección de este año son las metas que vamos a tener. Y a veces es un error que uno encuentra mucho en las empresas, que es otra cosa en la que hay que trabajar mucho. El responsable debe tener nivel de gerente de área y como tal participar en los comités de gerencia. Y si no es un nivel de gerente, pues trabajará outsourcing de una forma tercera, pero sí debe tener un diálogo constante con la alta dirección. Ahora, ya casi con esto terminamos, muchachos. Cuando hablamos de una filosofía institucional, de un imaginario de la empresa, de cómo me perciben, pues no debemos ser ajenos a que existe un branding de marca, una identidad corporativa, y que obviamente a razón de lo que yo quiero vender u ofertar a nivel global, debo estar preparado a que mi producto o servicio se enfoque a los esquemas mercadotécnicos que hayan en vigencia. Hay cosas muy locas que no podríamos entrar en detalle porque sería una sesión adicional y complejas que uno dice, wow, no lo puedo creer cómo hay una programación neurolingüística alrededor de los logos, de las iconografías, de los mensajes, pero asimismo debemos pensar a las empresas. Ojalá ustedes, futuros empresarios, creadores de empresa o administradores de una empresa, se empapen mucho de este tema, que la psicología del color, que el neuromarketing, hoy en día, y si algo nos enseñó la pandemia, es que debemos estar preparados para un mundo tan globalizado que se mueva conectográficamente a nivel global desde lo digital. Y ahora que les mencioné un poco, yo quiero dejarles estas imágenes y con esta termino, mis muchachos. Mire cómo empresas se basan de contextos, de situaciones, cómo Apple migra verano-invierno, cómo migra a vestirse de orgullo LGBTI para mantenerse como tendencia. Ahora, si yo les digo Coca-Cola no vende gaseosas, sino que vende felicidad, uno de una se va a los comerciales. Sí, más que el producto, es un contexto de alegría. Amazon no vende productos, vende comodidad. Claro, yo compro desde casa. Y eso es lo que yo me refiero a razón de cuando hablo que
ya no somos productos y servicios, somos experiencia alrededor de lo que producimos. Muchachos, minuto de pregunta y quedamos exacticos. Los escucho. Profe, no, pues todo el tema de hoy pues muy claro, muy amplio y pues algo como para agregar en cuanto a empresas familiares, pues no todas, pues como que podamos decir de que no son, pues o que no podemos tener como un concepto mal de las empresas familiares, porque muchas de las grandes empresas de hoy, podemos hablar, digamos, de Así JGB, empezaron. sí, el Almacén La 14, JGB, por ejemplo, son empresas familiares, simplemente que han trascendido y han ido evolucionando y han tenido todo ese crecimiento, inclusive Casaluker, que fue una empresa familiar, de hecho hoy en día la es, y son empresas muy grandes y que abarcan todo este sistema complejo de, de preocupación por la sociedad, por el colaborador, en fin. Entonces, es dependiendo. Y que pues en este aspecto, pues, se toma mucho o se presenta con lo que decía de pronto Vicky hace un momento y Jamie, pues están los extremos. Pues está el extremo de la persona o jefes, independiente de que sea una empresa familiar o una empresa en general, están los extremos, o donde se permiten muchas cosas, o donde al jefe lo limitan demasiado. Entonces, o el jefe se extralimita de sus poderes o de su facultad como jefe, o donde también lo limitan. Entonces, es como esos extremos, lo importante es como ese punto medio, a poder Claro hallar que el sí. punto de equilibrio. Como dicen por ahí, el camino es lo de menos, lo importante es llegar. Creo que uno no aprende a correr si primero no caminó y gateó. Entonces, claro, no podemos hacer juicios de valor de las empresas familiares, sino que debemos comprender el estado en el que se encuentran y los procesos de transición que como administradores de empresa debemos implementar para que cada día se vaya avanzando. Entonces, bueno, mis estimados, quedamos con tareas. Por favor, les recuerdo a las personas que no han realizado el diagnóstico de conocimientos previos, a hoy en este momento quedó habilitado para que vuelvan a subir. Creo que solo faltan 4 personas para subir el documento. Les dejo ese recuerdo. Tareas para la vida, muchachos. Implementen y empiecen a mirar en sus empresas, analizar todas estas cosas que vimos el día de hoy. Victoria. Sí, profe, gracias. Quería comentar una última cosita, es que hablando con la universidad, pues quedamos en que íbamos a hablar con los profesores sobre el tema de la alternancia. Entonces, no sé pues si sea prudente en este momento hacerlo antes de terminar. Sí, claro que sí. Pues alternancia es lo que ustedes digan, tan cómodo y tan pronto como que la mayoría de estudiantes me confirme que van a ir al salón, lo hacemos. Yo no tengo ningún problema. Así como dicto la clase acá, yo preparo mi material de clase, llego y me conecto con quienes estén en la virtualidad y pues quienes vayan al salón sí me lo deben de reportármelo con anticipación porque me toca hacer un formato, llenar el número de asistentes y de acuerdo a ese número de asistentes nos asignarían un salón porque recuerden que la universidad no tiene el total de salones para un aforo amplio, hay unos que son para 8, 10, 13, las salas de video pues son más grandes, pero debemos ser conscientes que se haría según la disponibilidad de salones que se tenga. Ya sería que ustedes me reporten quiénes irían dentro de 8 días por alternancia y lo hacemos. Bueno, que pues es complejo porque en la concertación de compromiso quedamos que las clases iban a hacerse durante el semestre virtuales, pero pues si ya ustedes hablaron en la universidad y les determinaron otra cosa que después de la concertación del compromiso se puede replantear, como se los digo, por mí no hay problema, no tengo problema. Entonces, cualquier cosa yo quedo pendiente
la novedad que me reporten. Y muchachos, entonces recuerden, conocimientos previos quienes falten, ya primer parcial ya tiene fecha, ya está hospedado para que lo suban cuando lo terminen, tienen toda esta semana para realizarlo. Ya está este material en el curso y cualquier duda o inquietud, bien pueda, que ahí estamos. Deseo como siempre que la felicidad, la alegría, la tranquilidad les pegue una pela ni la berraca, que ustedes queden tan satisfechos consigo mismos y arranquen una semana llena de plenitud. Gracias, profe. Igualmente. Bueno, muchachos. Gracias, profe. Que estén muy bien, un feliz día y quedo pendiente. Gracias, hasta luego, feliz tarde. Bueno, Gracias, hasta profe. luego. Profe, ¿cómo está? Qué pena. Hola, Valentín. Mira que es que cuando estaba llamando a lista yo tenía problemas para conectarme. Ah, sí, pero no, ya con eso, o sea, yo ya tengo claro que las dos personitas que estaban ausentes estuvieron. Yo también le iba a preguntar lo Gloria mismo, qué pena también. por la interrupción. No, Ah, Gloria, bueno, no profe. hay ningún problema. Hoy tuvimos total asistencia, gracias a Dios, y ya lo reporté a coordinación académica. Muchas gracias, Listo, que profe, esté muy muchísimas bien. gracias. Bueno, una feliz tarde, que estén muy Feliz bien. tarde igualmente, gracias.